Escucha bien, decide bien. Buenos días, Liz. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno estar en contacto con toda esa. Sí. ¿Nos escuchas bien? Yo les escucho perfecto a ustedes. Ok. Vamos a ver si logramos escucharte perfecto a ti, porque como que se nos entrecorta tu hermosa voz. Qué bueno saludarlos. Igualmente. Y estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento Escucha Bien, Decide Bien. Eso es, te estamos escuchando bien, Liz. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de cómo manejar saludablemente las malas noticias. Ok. Cuando llegan esas noticias que no esperábamos, que nos sacan de control, que sentimos que la vida nos da un vuelco. Cuando llegan esas noticias, puede ser un diagnóstico de salud, una situación de trabajo, alguna experiencia con uno de nuestros hijos, alguna experiencia dentro del matrimonio. Como para alguna gente que es una gran sorpresa cuando llega una demanda de divorcio. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esto saludablemente, con inteligencia emocional? ¿Cómo lo podemos manejar con madurez espiritual? Queremos darle técnicas a la gente linda que está en sintonía con nosotros. Qué bueno, aquí estamos. Una es no dejarnos dominar por la ansiedad. Uh-huh. La ansiedad puede ser la respuesta automática. Esa viene sin filtro. Mi cerebro inmediatamente la lanzó. Es una respuesta inmediata. La ansiedad, les recuerdo por definición, que es un estado de nerviosismo, preocupación y temores por un evento que no ha ocurrido todavía. Es por lo que nos ponemos a pensar negativo que puede suceder. Más del 90% de las cosas que la mente nos dice negativas que pueden suceder, mira, nunca suceden, nunca ocurren. Esto es sufrir el layaway. Wow, sí. ¿Verdad? Es sufrir por algo que no es y que hay altísima probabilidad que nunca ocurra. Pero la mente de forma automática tiene esa tendencia de hacernos eso. Así que hay que decirle a la ansiedad, por lo que mismo viniste, necesito que te vayas. Te vas en el nombre poderoso de Jesús. Yes. Y ordenamos nuestros pensamientos a positivo, recordándonos las bendiciones que el Señor nos ha prometido, proyectándonos a bien en el nombre de Jesús. Amén. Otra es hacernos ciertas preguntas. A ver. ¿Cómo qué preguntas? ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para resolver esta situación? Porque la ansiedad nos estanca, la ansiedad nos hace ver todo como si fuera una maraña, donde sentimos que no hay principio, no hay final, y como decimos popularmente, como que no sabemos por dónde meterle mano a la situación. Verdaderamente, ¿cuáles son las opciones que yo tengo en este momento frente a la situación? Y hasta ponerlas por escrito es un buen ejercicio. ¿Qué alternativas tenemos según cómo se ve el panorama en estos momentos? Porque la ansiedad nos va a generar un panorama catastrófico. La ansiedad nos va a hablar del peor de los desenlaces. Nos va a proyectar a tal vez experiencias negativas que tuvimos en el pasado y nos hace ese registro. Pero no vamos objetivamente dentro de lo que es la situación en esta experiencia actual, ¿qué es lo que yo tengo como alternativa para manejar? Otra pregunta, ¿cuál es la magnitud de esta noticia para otras personas que nos rodean? Y evaluar no solamente cómo me estoy sintiendo yo, sino cuál es el impacto también para otras personas que yo amo y que están involucradas
alrededor de nosotros dentro de esta experiencia también. Velarnos a nosotros, pero velar también esas figuras significativas que están a nuestro alrededor. Y es muy bueno hacer un inventario de anteriormente, cuando viví experiencias parecidas a esta, cómo fue que Dios nos sanó, cómo Dios nos restauró, cómo Dios nos levantó, cómo Dios nos proveyó. Traer a la memoria. Traer a la memoria. Ajá. Que de hecho es un consejo que está en la Biblia. Yes. Lo usó el salmista Asaf. Yo voy a poner a mi mente a traer en un registro de esas experiencias antiguas. Traeré a la memoria las cosas gloriosas que Dios hizo en el pasado. Por ejemplo, en el caso de Asaf, él se puso a recordar cuando Dios los libró al pueblo hebreo y abrió el Mar Rojo. Y él hacía la afirmación: tú eres el Dios que abriste el Mar Rojo. De hecho, aquí yo estoy en mi mesa del comedor y frente a mí tengo un cuadro que dice "We are blessed". Ustedes son bendecidos. Ese cuadro lo puso ahí mi esposo cuando estábamos en el punto rojo de la crisis, los dos pasando por cáncer, recién operados, buscando fecha de cuándo él iba para tal vez quimioterapia y yo para radioterapia. Y él entonces llegó una tarde con ese cuadro y lo puso ahí en la pared. Somos bendecidos. Y en otros momentos impresionantes de la vida, yo miro el cuadrito y me acuerdo de que el Dios que nos libró en ese tiempo tiene el poder, tiene la autoridad para volverlo a hacer ahora. Yes. Y eso te lo decimos a ti también en el nombre poderoso de Jesús. El Dios que te libró antes te va a librar ahora. El Dios que te salvó antes te va a volver a salvar ahora. El Dios que rescató a tu hijo en el pasado va a volver a rescatar a tu hijo ahora. El Dios que libró a tu hija de aquella experiencia tan catastrófica en el pasado, lo va a volver a hacer ahora. El Dios que tomó las ruinas y de eso levantó y hizo estructuras gloriosas, lo va a volver a hacer ahora. Dios lo va a volver a hacer. Y dice la Biblia que cuando Dios hace, no lo hace igual que antes, sino que lo hace de una forma mayor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya, me encanta ese pasaje bíblico. Amén. Él es el Dios que nos lleva de gloria en gloria y que nos lleva de poder en poder. También otra técnica para manejar malas noticias es compartir esa mala noticia con personas que pueden ser de apoyo. Hay gente que dice, no, es que no quiero preocupar a nadie, no quiero que nadie se afane con mi situación, o el que yo lo comparta puede ser reflejo de debilidad. Nada más lejos de la verdad. Nosotros no podemos pasar situaciones muy duras solos. Necesitamos esos recursos, necesitamos esas fuentes de apoyo muy importantes. También tomarnos los espacios para procesar la impresión del dolor de la noticia. A veces uno tiene que darse unos días como para que la mente caiga en tiempo, uno tener esa paz y aliviarse. Y después como que echar mano de las experiencias que uno tenga que manejar, a menos que sea algo que uno tenga que reaccionar automáticamente. Pero si no, como que uno darse ese tiempo y procesarlo, porque la mente necesita esos respiros también. Muy bien. No tendrás temor de malas noticias. Liz. Ajá. Mira, yo recuerdo cuando yo fui el que dio la mala noticia de que yo me divorciaba. Sí. Y tengo que señalar que me estuvo, me pegó fuerte. Miren esto, muchachos, cuando yo le dije a mis allegados
que me divorciaba. Te refieres a tu primer matrimonio, que la gente no se asuste que es ahora. Ah, sí. Es ahora. Ajá. Exacto, sí. Exacto. Pues la cosa es que, por ejemplo, recuerdo expresiones como esta no se me puede olvidar. Pero ¿cómo va a ser? Pero es que esa es la persona que nosotros hemos conocido por tanto tiempo y la que queremos y la que estamos acostumbrados, y de repente tú empiezas a sentir que tú le estás quitando algo a alguien. ¿Tú me entiendes? Hay un grupo de personas que siente que por tu culpa, tú sabes, esa persona va a estar más probablemente en su vida, y eso es bien complicado de manejar. Sí, cuando tal vez eres tú a quien se le señala como el propulsor de la mala noticia. Sí, y entonces de momento como que, pero espérate, que, o sea, de repente como que empiezas a sentir la presión de que no es tan solo tu pérdida, sino que entonces tú estás haciendo a muchos otros también perder algo importante, ¿no? Y eso no es tan sencillo. Los sentimientos de culpa, sí, que como hemos hablado otras veces aquí en el segmento, son difíciles de manejar. En mi opinión, es uno de los más difíciles de manejar. Porque cuando yo siento que es otra persona quien está fallando, yo hasta puedo decidir por un tiempo no verle. Pero cuando el conflicto es conmigo mismo, pues el asunto es serio, porque yo no me puedo librar de mí misma. Aunque a veces quisiera, no lo puedo hacer. Te ves todos los días. Siempre me tengo conmigo. Ajá. A donde quiera que voy, estoy yo conmigo. Estás contigo. Y fíjate que se añade el trauma, ¿verdad? El sentimiento difícil del divorcio, porque hay un sentimiento de fracaso. Aunque uno no quiera, lo que se viene a la mente muchas veces es el fracaso. Si encima se añade la culpa, personas encima de ti diciéndote, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no lo intentas una vez más? Porque hay personas que no entienden que cuando es ya, es ya. O sea, que son muchas cosas que se tienen que librar a la misma vez, ¿verdad? Sí, fíjate que en el caso de tomar la decisión de un divorcio, creo que quien primero maneja la mala noticia es precisamente quien después la va a dar. Exacto. Tiene que manejar primero esa realidad interior de que lo he intentado, pero no puedo. Creo que hasta aquí me cansé, no lo puedo intentar más. Así que ciertamente la mala noticia es primero para quien después la va a dar. Ajá. Sí. Pero el Señor siempre de todas estas cosas nos levanta. Amén. Seas tú quien está tomando la decisión de un divorcio o quien va a recibir la noticia. En otros escenarios, como hemos mencionado, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que no vas a quedar turbado o turbada. Que aunque te sientas que estás dentro de un hoyo negro, vas a ver la luz. Que aunque te sientas que estás dentro del lodo cenagoso, de ahí te va a sacar el Señor. Te sientes dentro de un laberinto donde sientes que no puedes ver la salida, Dios te va a mostrar la salida. Miren, hay episodios dentro de estas malas noticias que yo le llamo que son los puntos rojos de la crisis. Ajá. Que es cuando uno está viviendo a todo vapor la situación. Y es verdad que en ese momento puede ser muy normal tener incertidumbre, que venga la crisis de fe. De hecho, yo estaba escuchando el testimonio de Rey Matos de cuando fue diagnosticado con COVID y fue ahí a la emisora, que él dice que tuvo la experiencia como si todo se hubiese apagado en conexión del cielo hacia él. ¿Verdad? Ese tipo de silencio espiritual, todos esos son escenarios bastante comunes dentro de las experiencias confusas de la vida. Y nosotros vemos en distintos personajes bíblicos que ellos lo vivieron y lo experimentaron así también. Y le preguntaban a Dios, por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué nos ha tocado vivir a nosotros todo esto? Recordemos un Habacuc cuando le reclamaba a Dios, porque ese otro pueblo que es desobediente, de hecho un pueblo que los maltrataba a ellos como pueblo de Dios, los laceraba, los ultrajaban y los saqueaban. Y Habacuc veía como que ellos eran prósperos, sin embargo ellos no tenían la bendición, ellos siendo el pueblo de Dios.
él como profeta de Dios. Y le preguntaba a Dios por qué y hasta cuándo. Pero siempre Dios contesta, siempre Dios llega. En un momento dado Habacuc le dice, aquí me quedaré y voy a esperar hasta que tú me hables. Y Dios le habló. Escríbelo en tablas de donde puedas leer de corrido. O sea, tállalo. Donde después tú puedas volver a leer esa palabra de esa promesa que yo te di y la vas a volver a leer cuando sea cumplida. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, pronto vendrá, no tardará. Y aunque el mensaje que Dios le estaba dando no necesariamente era para algo bueno que iba a pasar, iba a ser hasta para algo negativo, pero ya Dios le había hablado. Y en las experiencias de la vida, aun cuando son malas noticias, cuando tú sabes que Dios está y que Dios ha hablado, olvídate, tú te sientes en paz y puedes saber que no vas a transitar esa experiencia sola, sino que lo vas a hacer con la ayuda victoriosa del Señor, con aquel que te dice, yo soy el Dios que te toma de la mano derecha, yo soy el Dios que te dice, yo soy quien te ayuda. Aunque te hayan empujado con violencia para hacerte caer, yo soy el Dios que está aquí. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas que Dios hará contigo. Qué hermoso. Poderoso. Ay, sí, definitivamente. Qué cosa difícil, muchacho, debe ser. Y ahora, ¿sabe? Con la tecnología, recibir un email que sea una carta de divorcio. Sí. Ajá. No me puedo imaginar cómo se maneja eso, que te puede llegar en cualquier momento, tú sabes. Y un diagnóstico de salud, Fernán. Llegan por email ahora. Por un email. Los laboratorios, sí. Ay, Sí. Yo no sé si enfermedades graves, pero los laboratorios están llegando por email. wow. Sonogramas, químicos. Todo, exacto. Llegan por email. Así mismo. Tú lo puedes ver en la computadora o en el celular. Definitivamente. Yo siempre recomiendo a la gente, ¿verdad? Y esto es algo muy mío, que cuando tienes algo serio que hablar, debe ser de frente, porque tú no sabes cuán vulnerable amaneció esa persona, qué otros problemas tiene, qué le puede causar. Es más, yo a veces cuando llamo a alguien para preguntarle, le digo, ¿tú estás solo? ¿Estás acompañado? Porque me pongo en los zapatos de esa persona. No todo el tiempo uno está en la misma fuerza, ¿verdad? En la misma resistencia. Y es algo, son cosas que se deben hablar en persona. Si te urge hacerlo por teléfono, pregunta el estado primero, ¿cómo está esa persona? Eso es así que creo que hoy se han dado técnicas no solamente para quien las recibe, sino también para quien da las malas noticias. Ajá. Wow. Excelente, Liz. Gracias, Liz. Pero por estar recordamos, disponible. sea para uno o para el otro, el Señor está. Eso es. Yes. Saben que he hecho todo el segmento escuchándome en un eco. Así que hemos vencido en el nombre de Jesús. Lo hiciste muy bien. Sí. Gloria a Dios. Oye, así que esta experiencia práctica. Claro. De que independientemente de las circunstancias, podemos vencer. Eso es. Qué bueno. Debe ser bien duro ser alguacil o emplazador, ¿verdad? Que sí, que lo que está llevando malas noticias todo el tiempo. Sí, y ver la reacción de la gente. Sí. Terrible. Debe ser fuerte. Terrible. Bueno, Liz, ¿cómo la gente conecta contigo? Claro, pues pueden en estos momentos buscar nuestros libros de sanidad interior. El primero, Vive Libre, Vive Feliz. Nuestro segundo libro, El Perfil Psicológico de Jesús. El tercero, Lo que la pérdida no te puede quitar. Y nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. En estos momentos tenemos la agenda llena de pacientes, pero por favor busca nuestros libros que están disponibles en Amazon y en librerías cristianas. Gracias, Liz. Muchas bendiciones. Bendiciones. 8:50 de la mañana, Puerto Rico en ruta Nueva Vida 97.7.